12 del día, 9 minutos, y antes de ir con nuestro debate de hoy, ¿es posible la reconciliación que plantea el Papa Francisco en Colombia? Hoy nos acompañan Claudia López, Armando Benedetti y Samuel Hoyos. Pues nos vamos a Cali. ¿Qué pasó muy rápido en Cali? Vicky, buenas tardes. La noticia está con dos patrulleras de la SIJIN de la policía que resultaron heridas luego de ser víctimas de un atraco. Según las autoridades, estas mujeres se opusieron al robo y se enfrentaron con los delincuentes y uno de ellos les disparó causándoles graves heridas. Las mujeres fueron trasladadas a una clínica de la ciudad y la policía investiga el hecho. Son las 12 del día, 10 minutos, y ahora sí, a través de nuestras estaciones de radio en la W y de nuestro Facebook Live, saludamos a nuestros invitados hoy en la mesa de trabajo. Les hablo de Claudia López, bienvenida a la W. Muy querida Vicky, muchas gracias. Armando Benedetti. Muchas gracias, Vicky, por la invitación. Saludar a sus oyentes, a Claudia y a Samuel. ¿Estuvo en la misa? Sí, señora. De allá salió santificado. Hace tiempo, Se arrepintió, pidió perdón. Usted no me ha querido reconocer que ahora yo sé más de los evangelios que usted, que voy a misa los domingos desde hace año y medio, casi 2 años. ¿Quién lo convirtió, Armando? Está a un paso de beatificado. Puede que sea la esposa le podría decir que la esposa es muy religiosa, muy católica, y he estado bastante juicioso en todos los sentidos. Pero lo irónico es que he comentado esto con usted como 5 veces y siempre me trata usted como un demonio. O sea, ¿Cómo se le ocurre? ¿Y qué dice Samuel? Parte de la penitencia. Bienvenido a la W. Vicky, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda su audiencia. Pues mire, hoy el tema que vamos a plantear aquí me parece que tiene importancia para nuestros oyentes, y es: el Papa Francisco ha hablado de una reconciliación en todas sus apariciones que ha hecho en discursos, donde ya ha estado durante estos 2 días, casi 3 días en Colombia. Por ejemplo, me llamó mucho una frase mucho la atención: todo esfuerzo de paz sin un compromiso de reconciliación sería un fracaso. Pero también ha hablado de una paz incluyente, que no tenga exclusiones, que incluya a todos, y ha dicho que hay que hacer una ley justa, que hay que propender por una ley justa. ¿Es posible esa reconciliación, Claudia, que está planteando el Papa Francisco en Colombia? Yo creo que sí, yo creo que se tomará tiempo, porque sanar las heridas de un largo conflicto, de una sociedad profundamente dividida, polarizada y victimizada, toma tiempo. Pero no creo que sea imposible, creo que es posible, y creo que parte del proceso, digamos, es hacer cambios sustanciales que pisan callos. O sea, parte de esas leyes justas es dejar de criminalizar a nuestros campesinos, de defender a toda costa el latifundo y el terratenientazgo, digamos, que los excluye de opciones de vida y de mercado importantes, renunciar al uso de la violencia desde todos los actores, incluido el Estado, para promover causas políticas. Eso implica, pues, pisar callos, digamos, y hacer esos cambios obviamente suscita debates. Pero me parece que en la medida en que hagamos esos cambios, que son los que van a permitir mayor inclusión económica y política para sectores ampliamente excluidos en la sociedad colombiana, y aceptemos que no podemos quedarnos inmóviles en el pasado, pues vamos a ir consolidando un proceso de reconciliación. Armando, ¿eso es posible, esa reconciliación que plantea el Papa? ¿Qué hay que hacer? Bueno, yo creería que sí. A ver, este Papa no vino en cualquier circunstancia. Este Papa tuvo una función estelar dentro del proceso de paz. O sea que es un Papa que viene conociendo el tema. A mí me sorprendió mucho en una entrevista que creo que hacía Jorge Alfredo Vargas cuando venían llegando en el avión, que decían que los entendidos internacionales sobre el Papa, que nunca habían visto al Papa preparar una visita como la que había hecho el Papa. Luego el Papa, desde todo el tiempo que viene hablando de la compasión, el perdón, la conciliación. Y el perdón, y se puede decir aquí porque lo está diciendo el mismo Papa, es algo totalmente inherente, Vicky, al cristianismo. O sea, es algo que usted encuentra en cualquier teólogo, Felicísimo Martínez, Marcos Ruiz, Galo Valdías, todos ellos hablan siempre de lo importante que es el perdón dentro del cristianismo. Es de pronto la herencia más grande que nosotros tenemos dentro del cristianismo, los católicos, es el tema del perdón. Luego él sabe a qué viene, a buscar ese perdón. Ahora, la gente tiene que entender que el perdón es entre los colombianos, no entre Uribe y Santos, que es una pelea personal, de vanidades entre ellos, y que es una pelea que aparte. No es una pelea aparte. No, si usted puede decir, es el génesis, seguramente si esa pelea no estuviera, seguramente no se habría activado
la polarización que hay en nuestro país, porque ojo, es diferente polarización a radicalización. Radicalización es cuando pueden tener unas posturas muy diferentes, que la verificación es totalmente deseable siempre y cuando en una democracia se dé. La polarización es totalmente diferente. La polarización es cuando se ponen cada ratico palos a, por ejemplo, al posconflicto, a la paz, y se hacen falsos desencuentros. Y esos falsos desencuentros entre Uribe y Santos son los que han permitido de pronto desarrollar o tejer una polarización. Entonces, si la gente entiende que esto es mucho más allá que Uribe, que es Santos, que es una pelea de vanidades, de odios, porque los dos creen que el mundo no gira sin ellos, y usted empieza a hablar en términos católicos, la venida del Papa a mí me ha conmovido. Desde que aterrizó el avión, le juro que yo he estado con un sentimiento, hasta ganas de llorar cuando aterrizó el avión del Papa. Y yo lo único que espero de esa visita del Papa es que vuelva a renovar otra vez esa fe católica. Y si se logra renovar esa fe católica entre nosotros, digo, los colombianos, los ciudadanos comunes y corrientes, pueden volverse a hablar otra vez de perdón. O sea, para mí el gran sentido de toda la visita del Papa es ese, de que remueva otra vez, de que agite otra vez lo que es la fe católica. Esas personas que uno ha visto en televisión cuando la gente se tira a recoger el Papa, yo no las veo buscando un show o ver a un Papa o ver a una estrella de rock. Yo veo una cantidad de gente que se está tirando con una fe de que cree que ese señor puede bendecir o puede mejorar la situación del país. ¿Y qué dice Samuel Hoyos? ¿Es posible esa reconciliación que plantea el Papa Francisco o no, en los términos en la que él la plantea? No, claro que sí. Yo creo que la visita del Papa a Colombia ha sido muy positiva. Como católicos, pues hemos recibido una serie de mensajes muy importantes por parte del Santo Padre. Además, esto está confirmando lo que ya sabíamos, que Colombia es un país mayoritariamente católico y creyente, es un país que tiene fe. Pero esa reconciliación yo la veo como algo más espiritual, y cuando el Santo Padre se refiere a la paz, no lo podemos reducir a un acuerdo entre Santos y Timochenko. Es algo mucho más profundo, mucho más importante que eso. La paz es el entendimiento entre las personas. La paz es la capacidad de un pueblo de recuperarse de situaciones difíciles. La reconciliación. Colombia no es un país que esté dividido. Acá no es que haya la mitad de colombianos. Pero eso sí no es verdad. No, divididos sí estamos. Yo no creo, Vicky. Yo creo que hay una polarización política. ¿Y qué es la polarización? Hay una polarización política, pero este no es un país dividido. Los colombianos no estamos divididos en dos grandes bandos. No, el país está dividido. No podemos reconciliarnos. A mí me parece que eso es crear una división. Decir que estamos divididos es crear una división. Cuando el presidente Santos... Esto está muy agresivo. Cuando el presidente Santos pretendió de dividirnos entre amigos de la paz y amigos de la guerra, eso no existe en Colombia. Acá hay un país, un gran país, y una población que estaba unida en contra de unos grupos violentos. Los discursos usted escucha eso, contra de unos grupos violentos. Pero permítame un segundito, porque a mí se me gustaría hacer creo un paréntesis ahí en lo que dice Samuel Hoyos, Claudia. ¿Está el país dividido? Pues digamos, ¿eso será una mentira? No, yo no creo que sea mentira, y es obvio que hay divisiones porque, digamos, yo comparto el punto de Samuel, el primer punto, digamos. Yo creo que el llamado del Papa es a una paz espiritual, desde lo espiritual, y no necesariamente a una paz política simplemente. Acá une las personas. Claro, y digamos, si está apelando el Papa como jerarca de una iglesia, de una fe en particular, a los valores de esa fe, que sin duda son el perdón, el ponerse en el lugar del otro, la misericordia, el reconocer, digamos, la compasión, en fin. La conciliación. Y es desde allí que nos está haciendo ese llamado. Este es un país profundamente católico, y digamos, yo espero que nadie se sienta ofendido, digamos, quienes no compartan esa fe, por el llamado del Papa. Cada quien, desde su espiritualidad, desde su religión, o incluso desde su ateísmo, puede vivir la espiritualidad de una manera y sentirse, lo he visto en Twitter, digamos, muchos mensajes de gente que dice, yo no soy católico, yo incluso soy ateo, pero me conmueve el mensaje del Papa, entiendo su sentido, me invita a una reflexión y lo acepto. Ahora, si en Colombia hay una división en materia de opiniones políticas, en particular frente a temas como el acuerdo de paz con las FARC, pues eso es evidente, digamos. Eso es evidente que hay una división de opiniones respecto de eso. Y respecto de ese tema en particular, si uno se guía por una medida pública como la del plebiscito, pues el país
por lo menos que votó, estaba dividido prácticamente en dos, y sí, posiblemente siga igualmente dividido en dos. Y a eso es a lo que yo me refiero cuando digo que sobre ese tema en particular, pues va a seguir habiendo debate, digamos, y eso no quiere decir que no podamos tener una paz espiritual y una buena relación personal. Yo puedo tener una buena relación personal, amable, auxiliar a Samuel si le pasara algo con su familia, porque lo hago desde mi ámbito personal y de valores, no desde las divisiones o opiniones políticas que tengamos. Y estoy segura que en ese sentido sí es posible avanzar mucho más en ese sentido de la reconciliación espiritual como lo está planteando el Papa, y posiblemente la reconciliación política alrededor de un tema tan divisorio como el de la paz con las FARC se demore un poco más de tiempo. Pero también me parece que hay que entender que las sociedades no hacen cambios sustanciales, no renuncian a la violencia, no hacen más justicia social sin pasar por traumatismos, pues porque es que hay conflictos de interés, de poder, etcétera, que se reflejan en los debates, conflictos económicos que tampoco podemos desconocer ni pretender que se van a solucionar de la noche a la mañana porque vino el Papa. Lo que yo sí creo es que desde el punto de vista de la reflexión, de la motivación de la espiritualidad, yo sí espero que por lo menos los ánimos, digamos, para dar esos debates que son legítimos, estén un poco más sentados y más serenos para abordar esos debates. ¿Será que esto sí es posible? ¿En qué sentido? Samuel, y se lo pregunto a usted para escuchar a Armando Benedetti, que está ahí a la espera, y es, vimos a una bancada del uribismo irse a la 26, que por un lado, pues muy chévere, si puedo utilizar términos muy juveniles, porque estaban entre la gente y tal, pero también claramente no querían estar en Catán porque no querían estar con Santos. Pero Mientras Vicky, el Papa está diciendo, unámonos, reconciliémonos, tal, pues la verdad es que, y no estoy siendo crítica con lo que hizo la bancada Uribe, pero no, que es simplemente poner sobre la mesa la actitud. No, pero nosotros salimos a la 26 a recibir al Santo Padre como todos los colombianos, a la calle a recibirlo en su llegada a Colombia, no con alegría, con fe. No querían estar con Santos. Queríamos estar en medio de los colombianos, porque usted sabe que es lo que le gusta a Uribe. A él no le gusta ir a los actos de lagartería en Palacio, va a estar en la misa en Medellín. Muchos asistieron a la misa campal. Yo creo que si campal Santos y Uribe no hubieran estado peleados, hubieran estado los dos en Simón Catán. Bolívar, claro, Belisario, y eso en no el es, gobierno, en la Casa de Nariño. Pero es que esto no estuvo Belisario, estuvo San no tiene Pedro, nada que ver. La visita del Santo Padre, nosotros la recibimos como católicos, no como un acto político. Y la recibimos en medio de los colombianos con la fe y la alegría que ellos lo hicieron en las calles. Y hemos recibido su mensaje como un mensaje pastoral, porque eso es un mensaje pastoral, y yo creo que no podemos caer en una politización de los mensajes del Santo Padre y de su visita a Colombia, porque eso es un manoseo irresponsable y irrespetuoso con el Santo Padre. Él viene a hablarnos. No he visto a nadie que ande politizando el mensaje del Papa. A todos los colombianos, y su mensaje de paz es mucho más allá del acuerdo entre Santos y Timochenko. Yo creo que eso es lo que no podemos dejar de oír. Yo quisiera que Y esa reconciliación es mucho más allá entre los que votaron sí y los que votaron no en el plebiscito. Es un mensaje de reconciliación con el otro, con nuestras familias, con nuestros hermanos, con nuestros amigos. Pero yo no creo que haya una división en el pueblo colombiano entre buenos y malos, y que nos odiemos. Pero déjeme, no se aleje, me gustaría, Armando, que usted me contara cómo ve usted el hecho de que la bancada uribista pues se haya ido a la 26 y no haya estado en Catán con los expresidentes y los senadores. A ver, yo quisiera que Samuel me contestara con un ejemplo, con un hecho o con una frase en donde alguien de la Unidad Nacional o alguien que ha defendido la paz o alguien que ha estado en el gobierno haya tratado de politizar la visita del Papa. Es obvio que la visita del Papa es bueno para cualquier gobierno, ¿verdad? Porque el Papa no viene tampoco a donde sea, y repito, él tuvo un actuar estelar en este proceso de paz, o sea que no... Pues senador, le doy el ejemplo que me está pidiendo. Déjeme terminar, porque entonces, ¿quién veo que ha querido politizar eso? Usted, quien ha querido politizar eso son las personas del Centro Democrático. Usted vio la actitud del presidente Uribe faltando 2 semanas o 3 semanas para la Papa. No volvió a hablar más, no volvió a decir nada. Pidió perdón, todavía no sé de qué pidió perdón, pero pidió perdón. Y todos ellos están esperando, es como que el coletazo del Papa no los golpee, porque lo importante, más que la venida del Papa, que obviamente es importante, es más importante lo que va a dejar la venida del Papa.
Y a eso es lo que yo les veo a ellos tratando de acomodar desde ahora. O sea, yo no he visto nadie que haya querido politizar al Santo Padre, porque estoy seguro que el que se atreva a hacerlo, el mismo Santo Padre, lo puede mandar al carajo. Usted está hablando con un personaje que fue capaz, Vicky, de decirle al G20 cuando estaban reunidos que eran unos depredadores del capitalismo. Usted está hablando con un señor que es el único baluarte de Occidente. No hay un partido en Europa, ni un gobernante en Europa, ni un líder en toda Europa, ni en todo Occidente que pueda hacer lo que está haciendo el Papa hoy. Ese es el gran baluarte de él. Luego, él no está mamando gallo, él sabe también que sus actuaciones tienen una connotación política. Le repito, es el único baluarte hoy de Occidente. Quien mantiene Occidente es el Papa. Macron se acabó, La todo el mundo figura se acabó. del Papa... Entonces, ustedes son los únicos que salen a politizar lo que está pasando. Nadie, sino, ¿y por qué usted lo politiza? Porque le tienen miedo al coletazo del Papa. Es que usted recuerde que Uribe ha ganado las elecciones del 2002, 2006, 2010, primera vuelta del 2014, perdió la segunda y el plebiscito. De 6 elecciones ha ganado 5 con este mismo discurso. Y el Papa podía hacer agua ese discurso. Ellos son los que salen a politizar la venida del Papa. Pero Pues usted me Vicky, pide un ejemplo, senador, si quiere se lo doy. Si quiere que lo dé el ejemplo, Monseñor Pedro Mercado, presidente del Tribunal Eclesiástico de Bogotá, escribe en Twitter: el Papa no viene a respaldar el proceso de paz, viene a hablarnos de paz, que es distinto. Y es una visita pastoral y no política. Y le dice, eso se lo está diciendo al general Naranjo, vicepresidente de la República, quien dice que el Papa viene a respaldar el proceso de paz. Entonces, ¿quién ha tratado de politizar la visita? Ese es un mal ejemplo. Padre, Perdóname, Pero dejen hablar a Claudia. No, Creo que pero caer ese es en un mal eso ejemplo. otra es vez están- irrespetuoso. Él dijo que iba a con dar un la ejemplo y no figura lo dio. de su santidad. Un ejemplo del padre Estamos Mercado. divididos, si no estamos polarizados. Pero mire, es que La a mí me iglesia. parece que negar que la figura, el Papa no solamente es un líder religioso, es un jefe de Estado. Claro. Y es un jefe de Estado que tiene posiciones políticas. Y esa es parte de su enorme influencia, para bien y para mal, no necesariamente siempre bien usada. Pero, digamos, el Papa tiene esa doble condición. El Papa es el jerarca de una fe, de una iglesia que es la católica, y a su vez es el jefe de Estado Vaticano. Claro. Y como jefe de Estado tiene relaciones con los demás estados. Y el Papa ha apoyado el proceso de paz de Colombia con las FARC. Eso es un hecho, digamos, y lo ha apoyado no solo con esta visita, sino desde mucho antes. Y de forma estelar. Yo recuerdo cuando ganó el no en el plebiscito al presidente Uribe, diciendo en la plenaria del Senado, casi que con regocijo, ¿no? Es que nosotros hemos logrado ganar este plebiscito contra toda expectativa, contra el gobierno, contra Obama, contra el Papa. Lo nombró textualmente. De manera que aquí hay una connotación religiosa y política, es evidente, y eso no es ningún hecho, digamos, para ocultar. Yo creo que cuál es la diferencia, digamos, y los ciudadanos podrán considerar si hay una diferencia legítima o no, pero yo no fui, y estoy segura que muchos no fuimos a los actos oficiales del Papa en la Plaza de Armas y en la Plaza de Bolívar por lagartos, sino porque nos conmueve tener la Claro. oportunidad de compartir De con verlo. un jerarca de la Iglesia al que respetamos y al que queremos, y no porque seamos santistas tampoco. Y deponemos intereses propios y particulares, que no nos vean como santistas. Y deponemos otras diferencias políticas que podamos tener con el gobierno para compartir como ciudadanos y como católicos un momento que nos conmueve y nos inspira. El Centro Democrático decidió que no antepone ese interés, que para ellos primero está demostrar que no están con Santos y que no están con la paz que hizo Santos con las FARC, así la apoya el Papa. Y por eso salen con pancarta del Centro Democrático, ¿no? Porque es que no salieron como ciudadanos comunes y corrientes con una velita, no, salieron con una pancarta política de su partido, a decir, no, primero nuestra posición política y después nuestra fe. Primero defender nuestra posición política en contra de la paz, en contra de este gobierno, y luego miramos lo de la fe. Bueno, hay otros que tenemos una posición distinta. Primero, nuestra fe, nuestras convicciones, nuestro llamado a la reflexión, y luego tenemos muchos otros espacios para seguir con el debate político. Pero ese no era uno. Digamos, y ahí hay dos diferencias, digamos, de aproximación y de comportamiento. No estoy diciendo que una sea buena y otra sea mala. Simplemente señalo que son distintas. Pero Vicky, esto sí es una gran noticia ver a Claudia López y Armando Benedetti ahora resultaron más papistas que el Papa. Y me alegra mucho como católico, pues que ellos ahora defiendan las posiciones de la siempre. Iglesia Católica y ojalá se vean reflejadas
en su labor ¿Por qué? política y ¿Qué legislativa, es en lo la que quiere defensa decir? No es de los ahora. valores de la ¿Para dónde vida, va? Tiene que en la descalificarnos defensa para de los defender- valores para defender. cristianos. Está hablando- está Eso hablando sí otra queremos cosa. Estás- coherencia en eso. Estás predecible, Entonces, estás predecible, ¿ah? Pero es quiero que, ve, celebrar ve, esa ve actitud. que no puede tener un pero mínimo de reconciliación. no quiero puede, celebrar no esa actitud. No, pues lo estoy celebrando. Es que No, me no, parece no, que, no, está mamando es gallo. positivo. Está siendo gallo. irónico, Pero, Vicky, está siendo irónico y el sarcástico. Papa ayer no celebrando hizo- nada. Que no terminó, pero todo el mundo le entendió para Oh, dónde iba. El Oh, Papa, claro. el Papa ayer Que está dio un muy mensaje predecible, muy este maestro es importante. predecible. Vicky hizo un llamado a los sacerdotes de la Iglesia Católica diciéndoles, ustedes son pastores, no políticos. Exacto. Y ese es el papel de la Iglesia. El papel de la Iglesia hoy por hoy no es político. Es un mensaje acabo de espiritual Te y es acabo un de decir mensaje... que el único líder de es un Occidente que mensaje- puede hacer eso y que mantiene hoy a Occidente Pero es Armando, el Papa. usted ya habló, yo le pido pues Pero que es que tú me, estás que me hablando, tú permita. estás Y, los, repitiendo vaina que dice el Papa. y la Iglesia Católica ha cumplido un papel fundamental en la política de Occidente. Juan Pablo II fue fundamental para la caída del comunismo. Pero ese sí no me Gracias gustó mucho. a él, el comunismo cayó. A ese sí Y no el hubiera- Papa... Y el Papa Francisco también debe hacer un llamado para que en Venezuela caiga la dictadura y se respeten los derechos humanos, Pero el y que Papa- haya libertad pero ya- y que haya democracia. Ya que se está Porque- papista, pero- el Papa habló de la pero, inequidad y Armando, desigualdad. A ustedes nunca les importa nada. El Armando, Centro Democrático pero es que usted no ya le habló, importa sino por acabar favor, con el comunismo le que pido- no existe en ninguna le parte del pido mundo. que Pero me deje iniquidad, hablar a mí desigualdad, también. eso no le interesa a ustedes. Si usted habla de igualdad, déjeme a mí hablar en igualdad de condiciones a como usted habla. No crea que la igualdad es para todos. Entonces, el tema es que lo que le permite a una sociedad realmente estar unida y estar el verdadero acuerdo de paz de una sociedad es su constitución, son sus leyes, y eso es lo que está diciendo el Papa, que la ley debe ser justa y que la ley debe ser respetada. La Pero ley acá justa. no ha sucedido eso. Acá nos hemos prestado para desconocer la Constitución y ese es el acuerdo fundamental de paz. Si estamos de acuerdo en la justicia, podemos estar en desacuerdo en todo lo demás. Eso es lo que decía Álvaro Gómez sobre un acuerdo sobre lo fundamental, la justicia. Pero acá no hay justicia, acá no se respeta la Constitución, acá se modifican las leyes, ¿A usted Yo le tengo se una modifica, duda. Entonces, ¿Qué hubiera hecho hacen acuerdos distinto? por Samuel encima está- de la voluntad Samuel del está pueblo ratificando- colombiano. Samuel está Eso ratificando es lo que no nos que- permite lo que yo generar acabo de decir. una reconciliación política, pero no es que el país esté dividido. Claro que está. La no, gran no. mayoría del país Está dividido. está unido. Y a ustedes les Unido sirve, en contra de los violentos. y a ustedes les Entonces, sirve que el país eso esté sí dividido. que Ganan genera una elecciones con el país diferencia. ¿Qué dividido. hubiera hecho Uribe siendo presidente si hubiera venido el Papa diferente a lo que ha hecho Santos? Es una duda que me asalta. ¿Qué No, pues hubiera yo hecho? espero que Uribe siendo presidente recibirá a un Santo Padre, pues tiene que respetarlo y no politizar la imagen del Santo Pero Padre que y lo el papel politizó. de la Iglesia Están politizando Católica ustedes. en un Pero- país Que que salieron tiene con una pancarta política 48, fueron ustedes. 48 Yo te pregunto a millones ti, de católicos. yo te pregunto que a el ti, partido, ¿qué que la bancada acto- del partido Mire, saliera a recibir al Papa era un mensaje de bienvenida. Nos Ustedes- alegra mensaje que venga a político. Colombia. Ustedes- mira, mira. Nos Mensaje alegra que visite Vicky, el país. ¿cómo? Nos Mensaje alegra político, era un recibir mensaje para su político, para mensaje decirle- como para decirle, católico. vea, como ellos ni ti- porque venga usted, ni por lo que usted representa, Así nosotros es. vamos a ceder en nuestras posiciones Así políticas. es. Ese fue el Ni pensamiento. queremos escuchar. Y eso lo entendió todo el país, digamos. Y eso, Así usted es. mira las redes, eso lo entiende cualquiera que sepa leer y escribir y entender. Es decir, ni por eso, por muy católicos que nosotros seamos, por muy que usted sea el jerarca católico, ni por eso vamos a renunciar a nuestras posiciones Yo políticas no veo contra al la paz Papa del gobierno. pretendiendo, Y escuchar. pretendiendo Esa fue- cambiar esa las fue la posiciones posición políticas política del del Mire que yo le Centro pregunto, democrático. mire que yo le pregunto a Samuel, ¿dónde está la palabra de Santos o algún funcionario del gobierno politizando? Y me contesta con unas palabras que dijo Del el padre vicepresidente Mercado. de la República, ¿le Que- parece no, poco? No, dígame el hecho. Es el Diga, vicepresidente de la usted República. no me puede contestar con palabras de otro que de pronto interpretó bien o mal. Pero, Yo lo que quiero Armando, saber el es dónde está manoseo su de Santos al interpretación, Papa ha sido que grosero, no ha eso sido ha nada sido- de ha sido eso. irrespetuoso. Ha sido hasta respetuoso. Tendría que ser muy tonto como para venir a manosear al Papa porque se puede ganar una respuesta del Papa. Este El Papa debate no es- lo dimos momentico, el lunes momentico, aquí sobre la politización de eso o no. este y la Papa- verdad, el Papa, perdón la expresión que seguramente se van a escandalizar, pero el Papa no es un tonto. No, por eso es que No, para el allá voy. Papa no es Es ningún que tonto, ya voy. pero además, De- Vicky, Yo entiendo que Armando, me Armando, deja sus 30 pasando en el segundos. Armando tenga que Es que defender no a es que Santos. nadie esté Claudia, lo que politizando. tenga que defender al No lo- gobierno. no lo he Es que no es que defendido.
nadie esté politizando la venida del Papa, ni uribistas ni santistas, debo decirlo. Es que el Papa tiene una posición Así espiritual es. y política en defensa de la paz de Total, Colombia. total. Y la ha tenido expresamente. Eso es lo que dije al No es que principio. alguien lo está engañando, ni No, lo que dije usando, al ni principio. manejando, Es elemental, ni que es un por- tonto títere que no sabe a qué venía. Claro que sabe a qué venía. Usted Y me tomó quitó la la palabra, decisión Vicky. espiritual y política de venir. A ver, Benedetti, A ver, termine, Vicky. por favor. Entonces, qué yo le pena. estaba diciendo a Samuel que él no ha dado ningún ejemplo, sino me contesta de una persona que interpretó lo que dijo otra persona. Me gustaría que él tratara de interpretar. Y yo lo estoy diciendo desde el principio. El Papa mandó al carajo, estando los 20 presidentes más importantes del mundo, le dijo, depredadores del capitalismo. Cuando Estados Unidos se retiró del Acuerdo de París, le dijo, usted es casi que un imbécil, casi que se lo dijo a Trump. O sea, este no es cualquier papa. Este papa, para no hablar de la pedrastra, que cómo la ha enfrentado y la ha puesto sobre la mesa. Lo que ha tenido que hacer el papa, sacó a todos los tipos esos del Banco del Vaticano. O sea, este no es cualquier papa. Este papa es ante todo un ultra progresista que entiende qué es lo que está pasando en Colombia con la paz y viene al tema de la reconciliación. La teología finalmente es la política de Dios, usted lo sabe. Léase por lo menos, así sea para venir a este programa, que han dicho algunos teólogos sobre lo que está haciendo el Papa, no solamente en el Vaticano, sino lo que está haciendo aquí en nuestro país. Entonces no pueden salir a decir de que el Papa, que por ser Papa es tan bueno que termina siendo tonto, porque este es un berraco que ha mandado por el tema del medio ambiente. Porque tiene también que ver con Francisco. Francisco fue el primer santo que se dedicó, primer pastor que se dedicó también a velar por el tema de los animales, del medio ambiente. Y este señor con el medio ambiente es radical completamente. Oiga, pero una cosa. Por un lado está la dimensión espiritual de la visita del Papa, que esa no tiene discusión, todos los católicos pues... No, los que sí la somos tiene, católicos- sí la tiene No, porque no él viene tiene hablando, espéreme, Vicky, Armando. del perdón. Es que el tema del perdón es un Eso. tema Pero cristiano, eso es una de amor al dimensión prójimo. espiritual. No, si usted la aplica Sí. a los colombianos, debemos, mire, yo Pero es entiendo Pero el que también no esa sea es la católico llegada del puede ser que Papa. no le importe que el Papa esté aquí, ¿sí? Eso es lo que o al quiero revés, decir. el que sea católico Pero- quiere soslayar ese hecho Pero también. no tiene Vicky. discusión. Lo que está en discusión es esa dimensión política, por lo que yo estoy viendo aquí en la mesa de trabajo. Pero mi pregunta va enfocada a la actitud del uribismo, que ha sido estar ausente de esos, aunque han dicho que van a estar en algunas Por de las eso nosotros Eucaristías hemos y tal. decidido- Perdóneme, déjeme terminar la pregunta. Por lo menos en el día de la llegada fue hacerse a un lado, estar con los ciudadanos. La cuestión es que ese uribismo pues representa a mucha gente, Claudia, representa a mucha gente que Pues, cuando señora. el Papa se vaya, pues seguramente va a seguir en una actitud igual Pueda a que la sí, del uribismo. pueda que sí, Puede que Vicky, sí. o pueda que no. Al Es que yo revés. creo que eso es lo que está por verse, digamos. Así es. ese- Aquí el Pero lo importante de la uribismo, visita. ¿cierto?, ha combinado religión y política como nadie en este país recientemente. Y aquí claramente está asumiendo un riesgo, y es el divorcio entre su posición religiosa Así y su es, posición política, así es. poniendo a primar su posición política. Así es. Es posible que los seguidores del Centro Democrático y sus votantes estén de acuerdo con esa posición, de hacer primar su oposición a Santos, su odio al gobierno, su rechazo al proceso de paz, sobre su posición religiosa frente al Papa. ¿O es posible que no, Vicky? ¿O es posible que muchos católicos y seguidores y votantes del Centro Democrático digan, pero estos tipos qué más necesitan? ¿Cuál Claro. es el raye? Es decir, demos un paso adelante, ayudémosle a este país. ¿Cuál es el y rayo de podemos tener ustedes con diferencias. nosotros? Nos tienen que decir qué Podemos hacer tener todo el diferencias tiempo. o no Es que, tenerlas. a Yo ver, creo que ¿cuál eso- es el problema que nosotros Perdóneme, no perdóneme, vayamos a termino, los actos perdóneme, protocolarios y pero de la si gartería? no puede la reconciliación, nosotros, al como menos escuche. católicos, Si no puede la vamos reconciliación, a al las menos escuche, misas Samuel. campales, vamos Pero a las ese no misas es el del punto Santo que yo Padre. estoy Vaya discutiendo. usted Ese no es el punto que yo a estoy tomarse la selfie discutiendo. con el Papa y al acto de la No fui a gartería. ninguna Ese es selfie, el ni a problema ningún de acto de la ustedes. gartería. Nosotros lo Usted lo llama recibimos la como gartería porque católicos, hace como prevalecer católicos, no a los su actos de odio protocolo. político sobre No es- la visita del Papa. No, no es un tema Esa es su de decisión. político. Yo la verdad lo que No, creo, es que Vicky, para es nosotros que el Papa muchos- tiene una dimensión muchos espiritual, votantes, pero no ya que no política. puede reconciliarse aunque sea escuche. Ya que no puede reconciliarse aunque sea escuche. Yo lo que creo, la verdad, es que debe haber muchos seguidores de Uribe y el Centro Democrático que estén de acuerdo en que lo que debe prevalecer es el odio a Santos y el rechazo al acuerdo de paz, aún por encima del Papa y de cualquier llamada a la reflexión y a la reconciliación. Pero también estoy segura, porque los he escuchado y me los encuentro, con muchos que dicen, no,
no más, no estuvimos de acuerdo, pero creo que se ha hecho un esfuerzo, el país tiene que seguir adelante, tratemos de encontrar un camino común, no podemos volver trizas todo y seguir en el mundo del pasado. Yo también veo que esa es mucha de la posición de un sector importante del electorado del Centro Democrático. Y de este y lado, eso es lo que doctora está, Claudia, digamos, también, por verse también de qué este lado efectos también, políticos tiene. De este lado, usted está diciendo que lo del Centro Democrático hay gente que está cambiando, pero si miramos también el otro lado, hay gente también Claro, que en está la dispuesta a misma dirección. reconciliarse. Pero uno Habrá no mucha puede gente hablar que de diga, mire, reconciliación destilando habrá mucha bilis gente- todo el habrá día, mucha eso sí gente- también es habrá muy mucha difícil. gente que diga, de nuevo del otro lado, hombre, ahí hay una confrontación enorme, ¿no? Pero pues tendremos que superarla y seguir adelante en otros temas, o por lo menos en ese mismo tema en los que hemos tenido diferencias, ver qué posibilidades de encuentro hay. Yo sí creo que es de lado y lado, y yo creo que en un país profundamente católico como Colombia, el mensaje tan hermoso, tan contundente, tan sistemático de apoyo, de amor, de reflexión del Papa, sí tiene una influencia. A mí personalmente, digamos, sobre mí la tiene, pues, ¿no? ¿Usted es católica? Yo soy católica y lo he dicho siempre, digamos, no vivo, digamos, ufanándome de mi fe, pues porque no tiene por qué serlo. En esta ocasión, pues, digamos, se expresa porque estoy complacida con un hecho, pero yo sí creo que eso tiene una influencia positiva sobre mucha gente en Colombia y creo que va a facilitar, digamos, si no el contenido del debate, por lo menos el nivel y tono del debate. Espéreme un segundito, que aquí Armando Benetti estaba alzando la mano. A ver, Vicky, yo insisto, ya lo había dicho, lo importante de la visita del Papa para mí es que se logre renovar la fe, que vuelva a despertar ese entusiasmo de la fe. Y como líder, cabeza de la iglesia, de todos los pastores, también el mensaje va para los mismos curas de nuestro país, que de alguna forma se politizaron, se derechizaron, le tuvieron miedo a algunas mentiras de algunas de otras religiones, y que ese miedo de esas religiones los hicieron pensar también diferente. Y también me gustaría, daría la vida por escuchar por un huequito, Vicky, ¿qué le diría a ellos, al cardenal y a la cantidad de monseñores que se hicieron aislados, o se aislaron en un momento crucial para el país como la paz? La Iglesia siempre había acompañado la paz y de un momento a otro, ante el temor político que estaba pasando en ese momento, guardaron neutralidad. Y estoy seguro que ese mensaje también tiene que ser para ellos. El Papa, digan lo que diga, lo dijo Tica también Claudia claramente, digan lo que ustedes quieran, es un señor comprometido con la paz, lo ha hecho expreso públicamente desde hace más de 2 años, revisó los acuerdos, dijo que estaban bien, él no ha hecho, y no es mentira que haya llegado en esta época, o sea, él escogió la época para llegar, y es una época de posconflicto, y él sabe las vicisitudes que tenemos nosotros como sociedad, y él no le vino a hablar a Uribe ni a Santos, él le debe importar un carajo a ellos dos. Ellos vino a hablar a una cantidad de colombianos que no más, que se monten en la misma barca. El evangelio de ayer es el de Simón y Pedro, que se monten en la barca que está en la mitad dentro de lo que es la multitud, que también es una marea, y la incertidumbre, lo que consideraban los cristianos antiguos, cómo era el mar, y todo eso, él está en la mitad de eso, y todo eso lo ponen en Colombia. Todo eso lo puso literalmente en Colombia. Pero Vicky, es que hay que decirle aquí al doctor Benedetti y a la doctora López que la paz no se puede reducir. Cuando el Papa habla de paz, cuando la Iglesia Católica habla de paz, eso no se reduce al acuerdo entre Santos y las FARC. Y cuando te habla del acuerdo, ¿tú crees que es de la...? Cuando usted está en misa y dicen daos el saludo de la paz, eso no tiene nada que ver con el acuerdo, Armando. Eso es para que lo tenga claro. No, yo voy a que misa, nuestra oposición no es a la paz y el mensaje de la paz hasta he estudiado teología. No, yo digo, vea, es que, pero no se le nota que haya estudiado teología. Claro que sí. No, yo no digo que sea teólogo, Armando, sino que estudio teología mucho más importante que las liturgias del prefecto de disciplina del Centro Democrático, Álvaro Uribe. Nuestra oposición es a la violencia como arma política. Nuestra oposición es a que se desconozca la justicia. Nuestra oposición es a que los violentos se burlen de las víctimas reparándolas contra peros. Nuestra oposición es a que se desconozca la voluntad popular. Nuestra oposición no es a la paz. Es que acá tenemos una discusión frente a un acuerdo entre el gobierno y un grupo de violentos. Todo lo demás es imaginación. A quienes les debe llegar este mensaje de reconciliación, Vicky,
no es a quienes criticamos a los violentos, el señor a Samuel, quienes les debe llegar este mensaje de reconciliación, Samuel, de paz del Santo Padre, es a quienes han utilizado las armas en contra de la población civil, a quienes les debe llegar este mensaje, es a quienes han aceptado que no paguen ni un solo día de cárcel, a que no haya justicia para los criminales de lesa humanidad. El señor se burla, entonces, lo que no contribuye a la reconciliación es esa división que están tratando de hacer los congresistas de la Unidad Nacional, diciendo que acá hay unos colombianos violentos que no quieren la paz, que son amantes de la guerra, y otros buenos pacifistas que son los que tienen que tolerar todas las concesiones a la guerrilla de las FARC. Eso no es así. Por eso es que no hay una división. Ellos representan el 12% de los colombianos. El acuerdo de paz que hizo el gobierno con las FARC, así, con sus bemoles, sus virtudes y sus defectos, lo respalda plenamente el Papa Francisco. Así. Dejen de manosear al Papa, hombre. No, el Papa no es ningún estúpido. Dejen de manosear al Papa. Lo ha dicho claramente. El Papa no se va a enterar de esto que están diciendo, esta lagartería que están tratando de hacer. Él no se va a enterar, no se preocupe. Lo ha dicho desde antes de venir a Colombia. Respaldo la paz en Colombia. Y él sabe que la paz en Colombia no es abstracta, no es una misa. Claro. No, él sabe que cuando dice la paz en Colombia está refiriéndose a un proceso de paz específico, a un gobierno y a una guerrilla que llegaron a un proceso de paz específico y concreto. Y ha venido ahora, sabiendo las dificultades que había, la división que hay, la polarización, que más que polarización, digamos, el resentimiento y radicalización de unos a la derecha que dicen no vamos a aceptar eso nunca y lo vamos a volver trizas y punto. A sabiendas de eso, ha venido a reiterar su mensaje de que hay que consolidar esa paz. Pero es que la paz precisamente no se consolida dándole beneficios a los criminales. No, la paz no se consolida renunciando a la justicia, como ustedes pretenden. La paz no se consolida dándole curules a los victimarios y no a las víctimas. Así no se consolida la paz. Y eso es lo que nosotros defendemos. A mí me llamó la atención. Esa es nuestra obligación como católicos y como demócratas. Otros católicos y el Papa creemos algo distinto. El señor Samuel está hablando como si fuera tratadista de paz y tal, pero estamos hablando de la visita del Papa. Y es católico, ¿verdad? Y el Papa, y aquí tengo varias citas de las que ha hecho, por ejemplo, pero Jesús no habló de perdones tan humanos. Según Mateo 5:38-48, el perdón genuino es el perdón a los enemigos. ¿A qué voy yo? Que si usted se sale del perdón, Vicky, no está en contra de la justicia. El perdón está por encima de la justicia. El perdón es algo de herencia totalmente católica. O sea, que si usted viene a hablar desde el punto de vista católico de la venida del Papa, no el político que él ya aprobó, como lo acaba de decir Claudia López, ya como político, como jefe de Estado, él ya está con el proceso de paz. Pero es que él también hace una invitación, él también hace una teología sobre el tema del perdón católico por encima de la justicia, no en contra de la justicia, y de eso habló ayer en la homilía, que es lo que el señor Samuel hoy quiere hablar como cualquier político del tercer mundo hablando de la guerra o de la paz. Para que haya perdón tiene que haber arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento es muy difícil que haya perdón. Entonces eso no. Ya usted ha visto a los señores pidiendo perdón. Una cosa es el perdón divino y otra cosa es el perdón de los huérfanos, de las viudas, hablando del Papa, estamos hablando del y Papa. Sus madres que también pueden perdonar, pero usted lo que quiere perdonar es lo perdonable. Es importante que haya justicia. Uno perdona lo pero imperdonable. yo vuelvo a un punto. A mí me encanta ver a la senadora López y al senador Benedetti defendiendo acá las posiciones de la Iglesia Católica. Ojalá ustedes se comprometan a defender la vida en lugar de andar promoviendo, por ejemplo, el aborto, porque es que eso también es un mensaje de los católicos. A los católicos nos corresponde defender el respeto a la vida, la vida del que no ha nacido también. La vida de las mujeres. Eso es el derecho a no ser violadas y a no tener el hijo de un violador. Oiga, párenme bolas, pues que hablan todos a la vez, no les entendimos un pito a ninguno. Exacto. Espéreme un momentico, Armando, un momentico. Samuel, usted hablaba, déjeme Armando, nadie está promoviendo el aborto. Nunca nadie ha promovido el aborto. No estamos hablando del aborto de acá. Eso dígaselo a Samuel. Pero yo estoy pidiendo coherencia. Me dejan preguntar, les agradezco si me dejan una preguntadita. Gracias. Qué incapacidad la de Samuel. Armando, ese es el ejemplo de por qué la reconciliación es tan difícil. Estamos como en la escuela del Chavo. Porque no leen. Usted planteaba un tema que me gustaría aprovechar estos minutos para poder tratarlo. Usted decía, Uribe le tiene miedo al coletazo del Papa.
¿Cuál coletazo? ¿A qué se refiere específicamente? Y escuchamos a Claudia y a Samuel. Yo no he dicho que le tenga miedo, sino que las actitudes previo a la visita del Papa, usted vio que fueron mucho más tranquilas, más serenas, pedían perdón, pero repito, no sé por qué han pedido perdón. O sea, yo salgo a la calle y digo, pido perdón, lo primero que me pregunta el de al lado, oye, ¿tú por qué estás pidiendo perdón? Pero bueno, entonces piden perdón y todo lo demás, porque por lo que hemos venido explicando en el programa, Vicky, porque si Dios quisiera, si el Papa tuviera la fuerza espiritual para que se activaran los principios católicos, así si usted no sea católico, usted va a ser una mejor persona y seríamos un mejor país. A eso, cuando yo veo toda esa gente corriendo detrás del Papa, cuando veo el 1,5 millones, casi 2 millones, dice la gente que había ayer en el Parque Simón Bolívar, cuando la gente se lanza sobre él, y le estoy hablando y le juro que mire cómo se pusieron los vellos, cómo se me paran los vellos. En el sentido, lo veo afectado. No, pero no, es que le juro que si todo el mundo cogiera esos principios católicos, sería lo máximo. Y yo creo que él viene a eso, a renovar el espíritu, a entusiasmar al joven. Fíjense el contacto que siempre quiere el joven. Y termino con esta frase que es del filósofo Francisco Benavente, que dice, yo no sé si Dios existe o no existe, pero si yo sigo los principios católicos, yo soy una mejor persona. Y a eso es lo que va a pasar. Y entonces ahí sí nos alejamos de la justicia, de la ley, todas esas locuras en las cuales son escudos para seguir promoviendo la guerra, y entraríamos en los principios católicos, lo que es el perdón, la compasión, la misericordia, la reconciliación, a lo que él venía Pero no hablando. me contestó la Pastor pregunta. ¿Cuál era el coletazo del eso, Papa? Que la gente se vuelve mejor persona y entonces no vota por el uribismo, ¿o qué? Que los católicos vuelvan a seguir los principios de los católicos y se olviden de esta politiquería que estamos haciendo. A ver, Claudia. No, yo creo que, digamos, como yo lo interpreto y lo mencioné antes, Sí. yo sí creo que el uribismo aquí está corriendo un riesgo. Así El uribismo combina como nadie en Sabe. Colombia religión y política, de frente. Y aquí está corriendo un riesgo, que es cuando el presidente Uribe se declara ferviente católico y súper rezandero y etcétera, y viene el máximo jerarca de esa iglesia, que abiertamente respalda el proceso de paz, que abiertamente pide que nos reconciliemos más allá de las diferencias de ese proceso de paz, y él se resiste y dice que no, que su posición política va primero, y que él va a la misa, pero no va a los actos que se suponga que tienen que ver con el respaldo al proceso de paz que se hizo en Colombia. Está corriendo un riesgo político. Está corriendo un riesgo político porque yo creo que hay un sector de su electorado que tal vez piense como él, que se morirán en su ley con el odio a Santos y con el odio al acuerdo de paz. Y hay un sector de su electorado que pensará que no, hombre, que pensará que no, que el llamado del Papa es más valioso que las diferencias que tuvieron, que tal vez votaron no en el plebiscito, pero están dispuestos a seguir el camino y a dejar que ese proceso de paz avance y no volverlo trizas. Entonces yo sí creo que está corriendo un riesgo político, y es que el máximo jerarca de la Iglesia Católica, ¿sí?, tenga más influencia sobre algunos de sus votantes y los convenza de que más allá de haber votado no o estado en contra o tener críticas legítimas, es mejor reconciliarnos y seguir adelante. Fue el primer argumento. Y pierda un sector, ese sector que piensa así. Que yo le digo, Vicky, yo sí me he encontrado yo tengo muchos amigos uribistas, muchos amigos que votaron, amigos míos con los que estudié, con los que trabajé en algún momento, que durante el plebiscito no los convencí, votaron que no. Y que hoy en día, no solo a propósito de la visita del Papa, sino de otras discusiones, me dicen, mire, yo voté no, pero no voy a seguir en función de eso. Pues si ya el país tomó esa decisión, se cambiaron los acuerdos, se están implementando, veamos a ver eso cómo sale de la mejor manera posible. Entonces yo sí creo que ese es el riesgo político que corre el presidente Uribe, el de decir, yo y mi posición política está por encima del Papa, y la voy a defender por encima del Papa, y me voy a ranchar en eso por encima del Papa. Porque eso me da aunque votos. Yo hago religión y política. Porque Bueno, eso me da votos. De repente pierde uno. Porque eso me da votos y porque eso me da votos. Pero a mí me sorprende porque hablan de reconciliación, pero se mueren de ganas de ver a Uribe preso y a Timochenko en el Congreso. Esto es así, es la Eso no es coherencia. cierto. Hablan Al de contrario, yo he pedido reconciliación, abiertamente pero que los dos tengan el mismo nivel de impunidad ¿Cómo le llamaríamos esa vaina? Destilan Populismo. bilis, No, destilan bilis. Claudia quiere ver a los dos Entonces, presos. Así que el no- mejor ejemplo, Yo el dije mejor exactamente ejemplo en el primer debate del Congreso que esperaba que ni el uno ni el A ver, otro bueno, fueran entonces presos que hable y la que senadora tuvieran... porque Sí, pero es que usted No, pero miente, deje Samuel. hablar, Es pero como es que usted miente, ya habló como y miente nadie me lo toca interrumpió. corregirlo. Si usted no dijera Entonces- mentiras, no hay problema. entonces Pero le si usted pido miente, yo que- le tengo que corregir. que En se el habla de debate de paramilitarismo en el reconciliación y Congreso, tal,
pues yo lo dije practique. que ojalá ninguno fuera a la cárcel, porque eso era parte de la paz de este Usted país. avaló que las FARC Que lleguen ambos al Congreso, tuvieran- eso es sí, gracias a ustedes. Que ambos, como está Uribe, Hoy que la ambos FARC, tuvieran Uribe está el gracias al mismo apoyo sometimiento electoral ante la de los justicia colombianos. y la política. Timochenko Y el va a ir Papa al también. Congreso gracias a ustedes. Y el Papa Pero el también. mejor Él está impune ejemplo, también al apoyo de los Armando, el colombianos. mejor ejemplo es que la reconciliación y el perdón, que es fundamental, no implica desconocer la justicia. Y el mejor ejemplo de eso es el Papa Juan Pablo II, quien intentó asesinarlo, él lo perdonó, pero no lo sacó de la cárcel. Y acá podemos perdonar a los criminales cuando realmente se arrepientan del daño causado y reparen a las víctimas. Pero eso no quiere decir que haya que eximirlos de su responsabilidad penal por todos los delitos que cometieron. Bueno, pero tú no Entonces, puedes- que tú no- nosotros exijamos justicia Tú no- y que exijamos un respeto a la ley y a la Constitución, no quiere decir que estemos en contra del perdón y la reconciliación, sino que consideramos a la justicia como un elemento fundamental para poder lograr 22 puntos. la reconciliación y la paz en las sociedades. Él habla- Ese es el elemento fundamental el doctor, de una sociedad el doctor civilizada, Samuel Hoyos la ya- justicia. Ya ni siquiera está hablando como político del tercer mundo, sino como una especie de carcelero, de una justicia vengativa, cuando el Papa ha venido a hablar de reconciliación. Y usted, Samuel Hoyos, que habla tanto de la vida. No, yo sí creo los que hay que defender a la estudios- justicia. los estudios A la justicia hay los- que no, usted defenderla. está No como queremos la usted impunidad, ni siquiera está y la como mayoría de los justicia- colombianos usted lo ni dijeron. siquiera llega al término de defensor de la justicia, sino como carcelero, vengativo. Yo lo que le quiero decir también al señor Samuel Hoyos, que él habla tanto de la vida, según los estudios, creo que Claudia nos puede dar mejores datos, ha habido 3.000 muertos menos. Eso se llama vida. Y él se la pasa creyendo que defiende la vida porque supuestamente no está de acuerdo con el aborto. Yo nunca he promovido el aborto, pero eso sí es hablar de vida. Ellos nunca hablan de los beneficios de que la gente no, No, se muera, Armando, es porque eso no da votos. Ellos nunca hablan de inequidad, porque eso no da votos. Ellos siempre hablan de crecimiento económico, más no de distribución de la renta. Ellos siempre hablan de desigualdad. Ellos nunca hablan de desigualdad. Se nos volvió- Ellos hablan de se nos comunismo. volvió- se nos volvió ellos de izquierda, hablan, Benedetti, ellos nos hablan bueno. todo el día de No me comunismo. extraña. Oye, todo el día hablan de comunismo. Ni en China ni en Cuba hacen comunismo, pero ellos ganan votos aquí con el anticomunismo. No, es que Son yo sí creo que- anticomunistas. Yo sí No creo que el existe el comunismo comunismo. es un modelo fracasado. No existe, es que un no modelo ni fracasado. China y el hace comunismo, socialismo- ni Cuba el hace comunismo, socialismo- pero unos tipos aquí para sacar votos se El declaran socialismo es anticomunistas. un modelo fracasado. Y vean el ejemplo de Venezuela. A mí sí me parece que es fundamental y como cristianos la propiedad privada es un Comunismo, elemento es una dictadura pura y fundamental simple. de la doctrina social de la iglesia. Vicky, a La propósito del propiedad privada tema, es lo que permite Porque sea el primer ministro Cal- chino. el personas fisca- el- puedan a propósito del garantizar tema, sus derechos. el Santo Padre dijo hace unos minutos en la misa en Villavicencio, sin reconciliación, todo esfuerzo de paz será un fracaso. Ujú. Esa fue la frase que les leí al Esa- principio. Sí, es pero clarísimo. ¿cómo? Y ese es el Para riesgo, digamos, terminar que el hay tema. ahorita. Ese es el riesgo que hay ahorita. Y es un riesgo latente. Y es un riesgo que tenemos que resolver por medios civilizados y políticos y democráticos. Pero claro que ahí hay un riesgo como sociedad y hay un riesgo político enorme. Y el riesgo se lo Poniéndose al otro inventaron lado- cuando dividieron al país entre amigos de la guerra y amigos de la paz, porque acá ustedes, no la existe división son tal ustedes. división. Amigos Oiga, de los Todos muertos y queremos amigos la de los paz. vivos. Y entonces, Ustedes haber no hecho quieren esa esta paz categoría, posible. estigmatizar a un Ustedes sector quieren una paz de la imaginaria. población Ustedes quieren una colombiana paz que fue de esa posible. manera es lo que no contribuye a Ustedes la quieren una paz reconciliación. imaginaria, no Oiga, la y paz que fue aquellos posible. católicos que están felices con la llegada del Papa, pero Están que de aburridos de oírnos repente... este debate tan absurdo. No, de pronto ni nos están oyendo. porque Obvio están que en no nos están Villavicencio. oyendo. Están oyendo la misa del Papa. Es que esto es, estamos aquí como loquitos. La gente, la inmensa mayoría de la gente está es viendo la misa del Papa. Porque le conmueve, ¿no? Su mensaje, porque lo comparte, porque lo invita a la reflexión. Y el otro mundo, el mundo aquí de los señores uribistas, que es alrededor del cual gira este debate, es el Otros. mundo del que dice, no le pongamos cuidado a ese señor, ni a su llamado a la paz y a la reconciliación. Lo importante es oponernos al acuerdo No, de paz. Ya me Todos los toca muertos. terminar Más simplemente Debe estar- decir... debe haber por ahí 10 gatos desocupados. No oyendo importa. este Simplemente programa. decir una cosa ya La que nos mayoría de la toca gente está terminar. viendo al Papa. Y es que muchos católicos también poniéndose del otro lado, Claudia. ¿Cuál es el otro pues, lado? no, Los pues, católicos están en un solo sitio.
No, permítame, hay católicos que piensan que hay unos mandamientos y que las FARC nunca los cumplieron, mataron, robaron, hicieron de todo y que no merecen. Entonces esos no son católicos no porque ir la a- base del a la catolicismo catedral. Ahora amor Benedetti es el con que base define en el quiénes perdón. son Pero eso católicos. sería otro Bueno, debate no, pues porque ahí me sí toca estamos irme. fregados. Sí, Claudia, Armando, Samuel, a los 3.000 gracias por estar con nosotros hoy en la W. Les doy la bendición. Muchas gracias, Vicky. El mundo gracias. de los vivos y de los muertos. A mí me gusta la vida, a otros les gustan los muertos. Bueno, vamos hasta las 3, esta es la W.